Arratsalde on denori. Bueno, mestizajes deritzon topaketa hauei bigarren ekitaldiari ekingo diogu, orain, eta esango dizuet nola egingo dugun. Lehenengo hitz egingo du Guillermo Martínez irakasleak eta gero Luis Sáenz Ruedak bakoitzak 25 minutu inguru hitz egingo du eta horren ondoren eztabaidari ekingo diogu beste ordu erdiz. Ideia izango litzateke 7 eta 20 amaitzea. Gero utxarte bat izango da eta 8 gutxitan Maria Sunlandak eta Agustín Fernándezek hitz egingo digute. Buenas tardes. Comenzamos con esta segunda sesión de la serie de conferencias y actividades que han tenido también eventos paralelos en el Donostia International Physics Center de Donostia y que están organizadas por Yakiunde, el DIPC, no sé cuál, bueno, el Centro de Física de Materiales, y cuya organización ha corrido a cargo de los investigadores y profesores Gustavo Schwartz y Juan Colmenero. Como decía, vamos a estructurar esta primera sesión de la tarde con 2 conferencias. Bueno, en realidad van a ser más bien tomas de posición breves de 20-25 minutos de Guillermo Martínez, aquí a mi izquierda, y Luis Sáenz Rueda, el profesor Luis Sáenz Rueda, a la derecha. Cada uno va a intervenir, como digo, 20-25 minutos y luego pues abriremos el turno de la discusión, tanto con ellos dos como también con el auditorio en general. Voy a presentar muy brevemente a nuestros ponentes. Guillermo Martínez es argentino, vivió en Buenos Aires, aunque no es originario de Buenos Aires, y se doctoró en Ciencias Matemáticas, trabajó como lógico matemático y combinó esa actividad con la práctica de la escritura, de la literatura. Gradualmente, digamos que el peso de esta segunda actividad fue imponiéndose sobre la primera y, bueno, pues a partir de la década de los 80 recibió varios premios importantes en la Argentina, premios de carácter nacional. En cuentos, por ejemplo, en 1982, el Premio de Certamen Nacional de Cuentos, en el 89 el Premio del Fondo Nacional de las Artes. También obtuvo el Premio Planeta Argentina con una novela Crímenes Imperceptibles, traducida a 35 idiomas y que ha sido también pasada al cine, en una obra con el título de Los Crímenes de Oxford. Es autor también de 5 novelas y de un libro, y coautor de un libro sobre posiblemente el más grande lógico matemático del siglo XX, Gödel. Él justamente nos va a hablar de los problemas de la autorreferencialidad en la literatura, en la matemática, en la ciencia en general, y el papel o la función de la autorreferencialidad en la constitución de la modernidad o en la comprensión de nuestras sociedades, puesto que la ciencia y la literatura también conforman pues una buena parte de esas sociedades, ¿no? Luis Sáenz Rueda, así presento a los dos y intervendrá pues a continuación. Es doctor en filosofía, profesor titular de filosofía en la Universidad de Granada. Trabaja sobre todo en el campo de la filosofía contemporánea, en problemas relacionados pues con aspectos diversos de esta contemporaneidad, como pues el problema del nihilismo, el problema del posmodernismo, el postestructuralismo, desde perspectivas como la hermenéutica, la fenomenología. Es autor de numerosos artículos y también de libros, entre los cuales, solamente por citar los de la última década, mencionaré los que llevan por título Movimientos filosóficos actuales, que es un libro de 2001 pero reeditado ya en una 3ª o 4ª edición. El conflicto entre continentales y analíticos, vale decir, entre filósofos continentales y filósofos analíticos, de 2002, y una obra todavía más reciente, de 2009, titulada Ser errático. Y el título, en principio, o el
el punto de su intervención va a tener que ver con la idea cartesiana de la matemática universal como, digamos, modelo o arquetipo de la estructuración del saber, ¿no? Y va a hacernos un diseño, un diagnóstico, pues, de las consecuencias de ese proyecto. Por tanto, tenemos dos elementos, digamos, que podríamos en cierta manera entender o interpretar como constituyentes de la modernidad, todo lo que tiene que ver con la autorreferencialidad y el proyecto matemático, digamos, de Descartes. Bueno, entonces, sin más, paso la palabra a nuestros dos ponentes y, como digo, a continuación, después de 50 minutos, iniciaremos la discusión. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí y otra vez muchas gracias a Gustavo por esta maravillosa idea de reunir en un mismo ámbito a gente, digamos, de la ciencia, de las humanidades, para discutir las maneras de poder conversar sobre ideas que cruzan un poco las fronteras. Bien, quería entonces hablar un poco de una idea que aparece de una forma muy natural en la literatura, en distintas épocas, por distintos autores, distintas tradiciones, que es en principio la idea de la autorreferencia. Jorge Luis Borges, uno de los más famosos escritores argentinos, tocó en sus ensayos por lo menos un par de veces esta cuestión específicamente. Dentro del ensayo que se llama Magias Parciales del Quijote, que me pareció muy pertinente para traer aquí hoy a España, y en otro ensayo que se llama Cuando la ficción vive en la ficción. Entonces, el primer ejemplo que da él es el ejemplo de Las Mil y Una Noches, para que veamos qué tan lejos se puede rastrear esta idea. En Las Mil y Una Noches hay una noche, dice, la noche 602, en que Sherazade le cuenta al rey la historia marco, es decir, la historia que da lugar a todas las demás historias, ¿no? Entonces Borges hace la observación, intuye claramente el lector la vasta posibilidad de esa interpolación, el curioso peligro, que la reina persista y el inmóvil rey oirá para siempre la trunca historia de las 1001 noches, ahora infinita y circular. Entonces ya en este primer ejemplo se ve la asociación de la idea de autorreferencia con la posibilidad de un ciclo infinito en que se repita, digamos, de la noche 1 hasta la 602 y ahí empiece de nuevo la primera y eso quede en un loop interminable. Luego, en otro artículo donde analiza la obra de Nathaniel Hawthorne, hace un comentario sobre uno de los argumentos de Hawthorne. El argumento es un hombre que escribe un cuento y comprueba que el cuento se desarrolla en contra de sus intenciones, ocurran hechos no previstos, y dice Hawthorne, ese cuento podría prefigurar su propio destino y uno de los personajes es él. De pronto hay algo de la ficción que se transmite a la realidad, traspasa a la realidad, ¿no? Otra vez la autorreferencia. Y dice Borges, tales juegos, tales momentáneas confluencias del mundo imaginario y real, son o nos parecen modernos, ¿no? Como parte del repertorio de los recursos de la posmodernidad. Su origen, su antiguo origen, está acaso en aquel lugar de la Ilíada en que Helena de Troya teje su tapiz y lo que teje son batallas y desventuras de la misma guerra de Troya. Es decir, que hay todavía un antecedente más lejano de esta misma clase de procedimientos. En el mismo artículo del que hablaba antes, hace esta observación que yo subrayé. En la realidad, cada novela es un plano ideal. Acá hay una idea que muy afina a la física, ¿no? La realidad de algún modo como el mundo tridimensional y la ficción como un plano. Pero justamente la autorreferencia lo que pasa es que algo de ese plano emerge al mundo tridimensional, que es exactamente el dibujo inicial de la mano de Escher que se dibuja a sí misma, ¿no? Creo que tenemos que tener en cuenta para lo que voy a decir después esa clase de idea. Entonces hace la observación de que hay por lo menos dos lugares en el Quijote en donde este fenómeno de autorreferencia ocurre. El sexto capítulo, donde revisan unos libros y encuentran que uno de los libros es la Galatea del propio Cervantes y hace una serie de comentarios irónicos sobre Cervantes. Y luego en la segunda parte, cuando Quijote y Sancho se transforman en lectores del Quijote, ¿no?
Y ahora Borges hace una observación de literato, ¿no? Una observación muy interesante a mi modo de ver. ¿Por qué nos inquieta, dice, que Don Quijote sea lector del Quijote y Hamlet espectador de Hamlet, ¿no? De que cada uno de los personajes salgan de su plano ideal? Dice, creo haber dado con la causa. Tales inversiones sugieren que si los caracteres de una ficción pueden ser lectores o espectadores, nosotros, sus lectores o espectadores, podemos ser ficticios. Hay aquí en Germen una de las ideas que va a ser recurrente en su propia obra ficcional, ¿no? La idea de personajes de la ficción que son a su vez creados por otros personajes. Luego él menciona que otro tipo de mecanismo que aparece en la literatura y que él rastrea hasta su infancia, cuando en una lata de bizcochos ve en un rincón de la lata una imagen que reproduce la imagen de la lata, y así ad infinitum, ¿no? Esta idea de cómo se puede generar el infinito. Y dice que unos años después, en la adolescencia, leyó en un libro de Russell una invención análoga de Josiah Royce, un mapa de Inglaterra, dibujado una porción del suelo de Inglaterra, y por lo tanto, si está dibujado en el suelo de Inglaterra y el mapa es lo suficientemente preciso, tiene que contener justamente en algún rincón un mapa del mapa, y así sucesivamente, ¿no? O sea, de nuevo esta idea de el regreso infinito, Lo mismo dice del cuadro tan famoso y conocido en España y en todo el mundo de Las Meninas, que cuando Borges lo vino a ver por primera vez a España, comenta en el mismo artículo que habían puesto en la sala unos espejos justamente para magnificar el efecto de reproducción. Bien, ahora en su propia obra Borges usa estos dos mecanismos, el mecanismo de la autorreferencia y el de la construcción de un infinito dentro de la ficción. El primer caso, quizá uno de los más famosos, es el cuento de las ruinas circulares, donde hay un hombre que llega a una isla y que se esfuerza mentalmente por construir alguien a su imagen y semejanza, como si fuera un demiurgo. Y en un momento hay un incendio en la isla y él camina, trata de salvarse del incendio, y en un momento las llamas parece que van a atraparlo, y este es el final del cuento, ¿no? Que dice, caminó contra los jirones de fuego, y dice, estos no mordieron su carne, estos lo acariciaron y lo inundaron sin calor y sin combustión, con alivio, con humillación, con terror. Comprendió que él también era una apariencia, que otro estaba soñando. O sea, en el último momento, el demiurgo se da cuenta de que hay otro Dios más alto y que él es el sueño de alguien que está por encima, por decirlo de algún modo, ¿no? Lo mismo ocurre en el cuento quizá más famoso de Borges, el Aleph. En un momento, en el cuento hay una esfera que concentra todas las imágenes del universo, y entre todas las cosas en la enumeración de imágenes que el personaje ve en ese instante, dice, fíjense, dice, vi mi cara y mis vísceras, vi tu cara. Es decir, algo de la ficción salta hacia el mundo real donde está el lector leyendo la ficción. Dice, entre todas las cosas que vi, claro, vio su propia cara, pero también la cara de cada uno de nosotros, ¿no? Bueno, y aquí llegamos al ejemplo para mí más importante de los que voy a dar, que es el poema El Golem. Es un poema un poco atípico en la obra de Borges, un poco sarcástico, y narra la creación del golem por el rabino de Praga, ¿no? Entonces cuenta cómo lo constituye el rabino, con un procedimiento de tipo cabalístico, y de algún modo se burla de esa especie de monstruo creado por el rabino, que no logra hablar y que ni siquiera logra limpiar demasiado bien la sinagoga, ¿no? Dice. Y hacia el final del poema, entonces, aparece, esta es una reflexión del rabino, de lo que está en Bastardilla: ¿por qué di en agregar a la infinita serie un símbolo más? ¿Por qué a la vana madeja que en lo eterno se devana di otra causa, otro efecto y otra cuita? En la hora de angustia y de luz vaga, en su golem los ojos detenía. Y aquí hay casi como un final de cuento, porque fíjese que sorpresivamente dice, ¿quién nos dirá las cosas que sentía Dios? No el rabino, sino Dios al mirar a su rabino en Praga. O sea, de nuevo la misma idea. El rabino a su vez es la criatura defectuosa de un Dios más alto, ¿no? Como así lo seríamos todos.
Otra vez la idea esta de la construcción de un infinito. Lo mismo en el poema Ajedrez, el mismo tipo de recurso. Fíjense, están las piezas que no saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino, no saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. También el jugador es prisionero, las sentencias de Omar, de otro tablero de negras noches y blancos días. Dios mueve al jugador y éste la pieza. ¿Qué Dios? Detrás de Dios la trama empieza de polvo y tiempo y sueño y agonías. Esta idea de que detrás de Dios hay otro Dios y otro más, es decir, una sucesión infinita. Bueno, la misma idea aparece en otras novelas contemporáneas, la pequeña novela Aura de Carlos Fuentes, que empieza directamente en la segunda persona, o sea, así es como es el principio de la novela. Lees este anuncio, ¿no? Una oferta de esa naturaleza no se hace todos los días. Lees y relees el aviso. Y la novela avanza con ese modo. Es un estudiante que va a una casa donde tiene que revisar los papeles de un anciano, el esposo de la mujer muy anciana que es la dueña de la casa. Y en un momento en que termina de revisar las memorias de ese general ya muerto, el general Llorente, aparecen unos retratos y de pronto entre los retratos él ve a la foto de Aura, que es la chica, digamos, que vive en la casa con esta anciana, y se da cuenta que la persona que está junto a Aura, dice, Aura no se verá tan joven como en la primera fotografía, pero es ella, perdón, es él. Y ese él eres tú. Es decir, que de nuevo el personaje se da cuenta de que en aquello que están mirando, en el plano de nuevo ideal del álbum de memorias y de fotos que aparecen en la novela, de pronto se da cuenta, se reconoce a sí mismo, ¿no? Lo mismo este cuento tan clásico de Cortázar, ¿no? Es una persona que se sienta a leer en un sillón de terciopelo verde, abre la novela que había dejado, una novela policial que lo atrapa inmediatamente. En la línea de la novela policial, la mujer tiene un amante y planean entre dos el asesinato del marido de ella. Y este otra vez es el final, ¿no? O sea, el amante lleva un plan, un puñal y un plan dictado por ella, y en el plan, bueno, justamente dice, en lo alto 2 puertas, nadie en la primera habitación, nadie en la segunda, la puerta del salón y entonces el puñal en la mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, y uno se da cuenta de que el que va a morir es el lector de la novela, ¿no? Otra vez, esta idea de que desde la ficción, desde el plano de la ficción, hay un asesinato hacia, digamos, las 3 dimensiones de la realidad. Lo mismo aparece en una novela contemporánea de los últimos años de Philip Roth, la misma idea de un actor que envejece y que ya no puede hacer ningún papel, no puede convencer a nadie de los papeles que hace. Y dicen, el único papel a su alcance era el de una persona que representaba un papel. Y más adelante, el psiquiatra le pide que haga un dibujo, y el dibujo que hace él, ¿cuál es? Dice, el dibujo de un hombre que se ha venido abajo, que ha ingresado a un hospital psiquiátrico donde recibe terapia artística y la terapeuta le pide que haga un dibujo. Es decir, no es ni más ni menos que la mano de Escher que se dibuja a sí misma otra vez, ¿no? Acá en el final. Muy bien, entonces estos son los ejemplos y ahora vamos a lo que me pareció interesante de observar o a la conexión principal que quiero hacer en esta charla. En los ejemplos anteriores, entonces, tenemos 2 ideas diferentes que a veces coinciden en el mismo procedimiento, pero una es la autorreferencia en el sentido estricto, de la mano de Escher que se dibuja a sí misma, o los ejemplos del Quijote, o continuidad de los parques. Y la segunda es el mecanismo ese que yo llamo de regreso infinito. Lo llamo yo, lo llama Borges, lo llaman los matemáticos. Como aparece en el Golem, en ajedrez o en las reinas circulares, ¿no? La posibilidad de una sucesión infinita de demiurgos. Estas 2 ideas, curiosamente, reaparecen en el contexto de la lógica matemática y dan lugar a uno de los teoremas más profundos de la lógica matemática, que son los teoremas de incompletitud de Gödel. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de demostrar en lo que queda de charla. ¿Cómo aparecen? Muy bien.
En la literatura teníamos esa especie de la ficción como plano de la realidad. La ficción está escrita en cierto lenguaje y la realidad opera de algún modo como el metalenguaje de esa ficción, ¿no? Como lo que está más allá del lenguaje en el que se desenvuelve la ficción. En la matemática ocurre exactamente lo mismo. O sea, ¿qué es lo que se proponían los lógicos en los años 30? Era la posibilidad de dar un sistema formal, que es un sistema formal, es una serie de axiomas, digamos, y una forma de razonamiento especificada, de una forma muy bien determinada, de manera que todos los teoremas de la matemática se pudieran obtener a partir de esa especie de máquina de probar teoremas a partir de axiomas, ¿no? Eso era el proyecto que tenía David Hilbert en curso, ¿no? La idea era que cualquier demostración que se pudiera hacer en la matemática se podría reconstruir a partir de esa especie de máquina o de sistema axiomático fundamental, ¿no? Por medio de pasos puramente lógicos. Y esto, que puede parecer muy extraño, sofisticado, quizá, en el fondo es la idea del golem. La idea es hacer una réplica en forma de programa, de computación, de alguien que va a pensar de una forma mecánica, porque se trata de simular en los protocolos, digamos, de cómo son los razonamientos, se trata de simular cómo es la lógica que utilizan los matemáticos y cuáles son los axiomas que se usan en matemáticas, las verdades de la matemática, ¿no? Entonces, de algún modo podemos ver a los sistemas formales, los podemos ver como los golem de los matemáticos. Esto es una propaganda subliminal. Tengo que decir que, bueno, todo lo que voy a contar a partir de ahora está en este libro, no es solamente algo que hice yo, sino en colaboración con Gustavo Piñeiro. Intentamos explicar justamente los teoremas de Gödel como en una estratificación de niveles para todo público, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo aparece la autorreferencia en los teoremas de incompletud de Gödel? Aparecen a través de una paradoja, que es una paradoja muy famosa, y que el mismo Gödel cuenta que está como en el corazón de lo que es su teorema, y que es la paradoja de Epimenides el cretense, que ustedes la habrán visto muchas veces, y que podemos reformular así, la paradoja que dice esta afirmación es falsa, ¿no? Es una afirmación que es falsa si solo sí es verdadera, es decir, es una afirmación de la que no se puede darle ni un valor de verdad verdadero ni falso, ¿no? Hay una cita de Gödel en uno de sus trabajos fundamentales donde hace el comentario, escribe una paradoja equivalente a esta, un enunciado del que no se puede afirmar ni que es verdadero ni falso, y dice a continuación, dice lo siguiente: la cuestión de las paradojas ya había surgido en la matemática. Para los matemáticos que puede haber en la sala, aparece cuando Russell encuentra una paradoja en la teoría de conjuntos, ¿no es cierto? Entonces la solución que habían dado Russell y Whitehead es tratar de eliminar toda proposición que pudiera referirse a sí misma. Justamente eso es lo que comenta Gödel en este paper, ¿no? Dice, la solución sugerida por Whitehead y Russell de que una proposición no puede decir nada sobre sí misma es demasiado drástica, dice él, y él encuentra una manera de hacer hablar a las afirmaciones de sí mismas sin que eso conduzca a paradojas. ¿Cómo lo hace? Bueno, acá no lo voy a poder dar con todo el detalle con que hablé esta mañana. Aquí voy a necesitar un pequeño acto de fe de ustedes en mí. Pero la idea es que esto se puede hacer, esencialmente la idea es que se identifica, digamos, cada símbolo del lenguaje con un número natural. Y entonces el lenguaje, con esa identificación, digamos, se puede de algún modo sumergir dentro de la aritmética, se puede reconocer dentro de la aritmética, y los enunciados pasan a ser relaciones entre números, ¿no?
Muy bien. En particular, de este modo, se puede probar que algunas propiedades de los sistemas formales son expresables como relaciones aritméticas. Y en particular una muy importante es la demostrabilidad, el hecho de que un enunciado sea demostrable por el sistema, es decir, de que a partir de los axiomas se pueda encontrar una demostración para ese enunciado, es una de las propiedades en particular que resultan expresables. Ahora, si es expresable ser demostrable, al negar el enunciado que dice soy expresable, aparece el enunciado de tipo yo no soy demostrable, ¿no? Perdón, al negar el enunciado que dice yo soy demostrable, aparece el enunciado que dice yo no soy demostrable. Entonces es un enunciado que se refiere a sí mismo y dice de sí mismo que no es demostrable. Es un enunciado que es verdadero, sí, ¿listo? ¿5 minutos? 10 minutos me quedan. Bien, pero 10 minutos me sobra, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo hace la cuestión de la autorreferencia? Esto lo pasamos de largo porque es muy matemático para la charla de hoy. Y estamos todavía aquí, en que encuentra el enunciado que dice yo no soy demostrable, y este es el enunciado que Gödel muestra, que se puede ver, se puede probar, en su teorema lo prueba, que es verdadero si solo si no es demostrable. O sea, encuentra un enunciado verdadero, pero que escapa al alcance de la demostración del sistema formal. Es como si justamente encontrara una tarea que su golem no puede hacer. En vez de que la tarea sea barrer la sinagoga, encuentra un enunciado que el sistema no alcanza a demostrar con la devanación, digamos, de sus consecuencias, ¿no? De nuevo, acá es muy importante la diferencia entre lenguaje y metalenguaje. Es decir, el sistema formal tiene su propio lenguaje. Entonces, desde afuera del lenguaje podemos establecer la limitación del sistema. De un modo, el enunciado ese sabemos que es verdadero desde afuera del lenguaje. Una de las consecuencias justamente es que la propiedad de ser verdadero no es expresable en la aritmética. Y esa es la explicación parcial, por lo menos, de la paradoja de Epiménides, ¿no? Si hubiera una fórmula que expresara ser verdadero, podríamos reconstituir la paradoja dentro del sistema y podríamos encontrar un enunciado que diga yo no soy verdadero. Ese enunciado sería exactamente la paradoja anterior. Esta afirmación es falsa. Bueno, es decir, hay propiedades del metalenguaje que pueden ser expresadas en el lenguaje y otras que no. La consistencia, la completitud, la demostrabilidad pueden ser expresadas en el lenguaje formal, la noción de verdad no. Muy bien, entonces este es el enunciado general, del teorema de Gödel. El teorema de Gödel se expresa bajo la forma de una implicación. O sea, si un sistema formal es consistente, es decir, si no da lugar a contradicciones, entonces es incompleto. Si un sistema formal que contiene la aritmética, ¿no? Un sistema formal lo suficientemente complejo para contener la aritmética. Esta es la formulación general. Todo sistema axiomático, recursivo y consistente tiene enunciados indecidibles. Muy bien. Entonces, a partir de la autorreferencia, esto es lo que quiero que quede claro sobre todo, es que se obtiene ese enunciado que es verdadero y no demostrable. El único ingrediente matemático que hace falta es el hecho de que la concatenación de números se puede expresar con la suma y el producto. El número, concatenar 12 con 14 es obtener el número 1214, ¿no es cierto? 12 concatenado con 14 es el 1214. Y este número se puede obtener a partir de la multiplicación y la suma. 12 por 14 equivale a multiplicar 12 por 100, corriendo 2 lugares, y sumar 14. Ese es el único hecho matemático específico del teorema de Gödel. Esa es la única matemática que se utiliza. O sea, la demostración que hacemos en el libro utiliza ese único hecho matemático. Muy bien. Algo importante para decir es que no todas las teorías matemáticas son incompletas. La aritmética es incompleta, porque en la aritmética se puede obtener la concatenación de esa manera. Hay otras teorías matemáticas, muchas, y con contenido matemático importante, que son completas. En realidad, Gödel probó un teorema de completitud antes de probar su teorema de incompletitud. Gödel probó que la lógica de primer orden era completa y recién después probó la incompletitud de la aritmética. Bueno, esto lo paso por alto porque no hay tiempo.
Finalmente quiero hacer un comentario que Gödel fue muy cuidadoso al hablar de los alcances filosóficos de sus teoremas. Hay una última conferencia que él dio, que se llama la conferencia Gibbs, donde se refirió a esta cuestión de la inagotabilidad de la matemática. Y ahí cuenta, de algún modo, que los resultados suyos, los teoremas de incompletitud, muestran justamente que la matemática es inagotable. ¿Por qué lo muestran? Fíjense, acá dice, el teorema de él dice que para cualquier sistema bien definido de axiomas y reglas, la proposición que establece su consistencia es indemostrable a partir de esos axiomas y reglas. Y esto es lo que da lugar a la inagotabilidad. ¿Por qué? Y acá es donde las dos ideas se unen. Fíjense, él parte de un cierto sistema, cualquiera, para la matemática o para la aritmética, para la matemática. Supongamos que tengo un sistema de axiomas. Gracias a la autorreferencia encuentra un enunciado que está fuera del alcance, no puede ser ni demostrado ni refutado. Entonces uno puede pensar, bueno, lo añado al sistema y obtengo un sistema más rico, que ahora tiene ese nuevo enunciado como axioma. Pero sin embargo, lo que encuentra otra vez es un sistema formal ampliado con ese enunciado, para el cual vale, mirado en conjunto, vale la misma limitación, es decir, aparece un segundo enunciado, digamos, E', que no puede ser demostrado ni refutado a partir del sistema original con el añadido del primer enunciado. Y así lo añado otra vez, pero si lo añado otra vez encuentro otro más por el mismo procedimiento que él menciona. Entonces tengo una manera justamente de hacer el regreso infinito que menciona Borges sobre los demiurgos. De algún modo es, bueno, yo creo mi sistema formal como un golem, pero a la vez, bien mirado, yo también, junto con el golem, somos parte de un sistema más amplio que nos contiene a los dos y para el cual podría ser creado algo que está fuera de nosotros, etc. Entonces, ustedes ven que las dos ideas que hemos mencionado, que aparecen de forma totalmente independiente en la literatura, sin ninguna, digamos, intención matemática, que aparecen desde muy antiguo, se unen en este teorema para demostrar algo que ha sido fundamental justamente en la historia de la matemática, que es el hecho de que las matemáticas no pueden completarse axiomáticamente. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Realmente no es fácil hablar de los teoremas de Gödel en 10 minutos. Y bueno, alguna idea tenemos luego en la discusión, veremos qué da de sí esta presentación de los teoremas de Gödel. Entonces, a continuación, el profesor Luis Sáenz Rueda va a hablarnos del, bueno, el título es La Matesis Universalis, la matemática universal como patología de Occidente y los cauces emergentes para su rebasamiento. Bien, muchas tardes. Buenas tardes a todos. Perdón. Estaba pensando ya en el contenido. Y gracias ante todo a los organizadores que nos han permitido, pues, a profesionales de diferentes disciplinas darnos cuenta de que hay un espíritu de época y que estamos hablando de cosas similares, no idénticas, pero sí análogas, ¿no? Voy a resumir, tengo que resumir mucho y voy a hablar de cosas muy raras, ¿no? Muy raras, pero eso también era rara la televisión, ¿no? Para mi abuela, ¿no? Que miraba hacia atrás porque creía que, o sea, que detrás del televisor había alguien, ¿no? Y le decía buenas noches y es cuando apagaba el televisor. La cuestión es, se puede enmarcar dentro de la diferencia así entre modernidad y posmodernidad. Nos encontramos actualmente en una fisura o en una quiebra entre nuestro mundo moderno, nuestra forma de comprender el mundo moderno, que proviene sobre todo desde el Renacimiento y cuyo filósofo fundamental y justificador es Descartes. Y esto que se dice, que es la posmodernidad, que es algo raro, ¿no? Esto es lo raro, ¿no? Bien.
Lo sencillo, la modernidad. En la modernidad, pues, reina el principio, sobre todo, de orden y coherencia. Es decir, orden y coherencia en la ciencia, orden y coherencia en la organización política, orden y coherencia por aquí y por allá. Y en la posmodernidad, digamos, en la segunda mitad del siglo XX, y que afecta a nuestros días, aparecen autores en filosofía, son muchos, yo me voy a referir solamente a dos, que rompen con esta noción intuitiva, ¿no?, de que el mundo está bien ordenado y que es coherente. Entonces, conforme iba hablando mi compañero, iba yo reconstruyendo las ideas, porque es verdad que sí son similares. Hay que tener precaución con esto. No es que se diga lo mismo en filosofía que en matemáticas, o que en física, o que en literatura, no. Sino que hay como una familiaridad entre lo que se dice. Él ha hablado de autorreferencia y bueno, de las paradojas que surgen ahí. Tomando como punto de partida, por ejemplo, la filosofía de Jacques Derrida, se podría plantear la siguiente cuestión referida a la autorreferencia. En la modernidad está claro que A es igual a A. Esto es evidente, ¿no? Parece, al menos, ¿no? En la posmodernidad, pues no. A es igual a se podría tomar, ¿no?, como un análogo de la autorreferencialidad en filosofía. Por ejemplo, yo soy yo, Luis es Luis, ¿no? Bien, viene a decir Derrida, pues no, mire usted, va a ser que no, como dice José Mota. Va a ser que no, y después para usted y lo casca por ahí. Porque A es A y no A al mismo tiempo. Ah, madre mía, aquí empieza el problema, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Yo soy lo que me constituye. En ese sentido podríamos decir Luis es Luis, A es A. Pero también soy lo que no me constituye. Por ejemplo, a mí me constituye pues la propensión a enredarme en problemas filosóficos absurdos y tropezar con una farola por medio de la acera, ¿no? Pero en fin, yo no soy muy buen matemático y no tengo mucha habilidad de matemática y todo eso, entonces eso que no soy, también me constituye. Porque resulta que voy a comprar un pollo ¿no?, a la carnicería, ¿no?, y entonces soy pues un buen candidato a que me engañen ahí con las cuentas, ¿no? Así que yo, eso que no soy, también me constituye y efectivamente y puede afectar a mi bolsillo perfectamente. Así que yo soy lo que soy y lo que no soy. Me constituye, ¿me explico? También, pues, claro, yo soy varón en el sentido sexual, ¿no? No soy mujer, pero que no sea mujer también me constituye, porque eso hace que las mujeres me atraigan. ¿Vale? Entonces, soy lo que soy y lo que no soy al mismo tiempo. Y esto podríamos extenderlo, ¿no? Pues, sí, así que aquí se rompe el principio de autoidentidad, A es igual a. Pero también aparecen paradojas, indecidibilidad. Porque, estamos acostumbrados a que un concepto sea claro, justicia. La justicia es X, ¿no? Bien, pues no, se puede mostrar desde el punto de vista de Derrida que cualquier concepto contiene una indecibilidad en sus límites. Vamos a ver, por ejemplo, estamos acostumbrados a distinguir entre verdadero y falso, y lo falso está por un lado, lo verdadero por otro, lo justo por un lado, lo injusto por otro, ¿no? Bien.
Y entonces se dice que el límite es decidible, es decir, que es determinable, donde acaba lo verdadero y donde empieza lo falso. Derrida viene a decir, no, mire usted, es indecidible, no se puede determinar el límite. Por ejemplo, no puedo justificar todo esto porque necesitaría 9 o 10 horas, entonces terminarían ustedes aburridos de mí y no. Pero les voy a poner simplemente ejemplos para que comprueben por dónde va la cosa, ¿no? Justicia. Se presupone, si tomamos el concepto de justicia, pues que algo, ¿no?, es justo o injusto y que hay un límite claro. En un trabajo importante, Derrida muestra que esto no es así. La justicia necesita, en primer lugar, de una regla de derecho. No se puede hacer justicia si no hay una regla de derecho que es universal. Por un lado. Pero, por otro lado, también la justicia se aplica a alguien en particular. Y resulta que una regla lo que hace es igualar a todos los individuos, ¿no? Toda la ley es idéntica para todos, pero se quiere hacer justicia a alguien en particular. Entonces, cuando se aplica la ley, se tiene que aplicar una regla general, con lo cual se le está haciendo injusticia a lo que es singular e irrepetible. Me explico. Por ejemplo, que alguien entre a robar a una tienda, ¿no? Hombre, pues hay una regla del derecho que dice que quien roba ahí, pues que se la carga, ¿no? Permítanme ustedes este lenguaje coloquial, ¿no? Se la carga de alguna manera, ¿no? Ahora bien, no es lo mismo que entre, pues ahí, pues un joven que tiene de todo, tiene coche, tiene moto, todo, su padre se lo da todo y entra simplemente, pues, por experimentar en la vida, ¿no? Voy a experimentar, voy a ver qué es esto de robar, ¿no? No es lo mismo que alguien que realmente tenga necesidades económicas y entre ahí en la tienda, pues para alimentar a sus churumbeles, como diría un gitano, ¿no? Bueno, al aplicar la regla, y eso es necesario, estamos haciendo injusticia. ¿Por qué? Porque estamos igualando los dos casos y los dos casos no son iguales. Así que lo justo, cuando se hace justicia, se hace injusticia también al mismo tiempo. Esto no quiere decir que todo valga y que entonces pues que tengamos que renunciar a nuestro sistema de justicia, etcétera, ¿no? Sino que tenemos que tener en cuenta que cualquier uso de nuestros conceptos, como el de justicia que he empleado aquí, impone límites que no son decidibles entre dos polos, ¿no? En este caso, entre lo justo y lo injusto, y que hay que reformular infinitamente. Había que deconstruir, entonces, la regla de derecho para que se ajustase mejor a los casos, pero esa regla que encontrásemos de derecho seguro que también sería injusta, distinguiendo entre dos casos, ¿no? Que son distintos y que los iguala, ¿no? Eso nos obligaría a deconstruir esa regla, a crear otra, pero esto lleva a un proceso infinito. Así que la justicia es un proceso infinito. Aquí aparece también, ¿no?, la idea de infinito. Otra cuestión, cuestiones para no dormir, ¿no? Ahora, hablando de Deleuze. En ciencia se habla de... Ahora se tiene el problema de que pues hay dos teorías que no casan, se está buscando la unificación. Por un lado, la teoría que se ocupa de lo macroscópico, ¿no? Y ahí pues se pueden ofrecer leyes generales, ¿no?
Mientras que en la física, en la ciencia que se ocupa de las partículas elementales, de lo más microscópico, ahí no funcionan las leyes generales. Por ejemplo, un átomo, pues una partícula puede estar en 2 lugares al mismo tiempo. Madre mía, se echa uno las manos a la cabeza, pero hombre, que se está comprobando científicamente. Esto es física cuántica. Entonces, ¿cómo casa esto, no? Bueno, pues qué curioso que en filosofía también se hablan de cosas parecidas. En este caso, Deleuze lo aplica a la sociedad. En la sociedad también habría un plano macrológico y otro micrológico. En el plano macrológico, pues podríamos incluir, pues no sé, personas, tal y como yo lo veo a ustedes, tal y como ustedes me ven a mí, instituciones, etcétera, etcétera. Compactas, sólidas. Mientras que en el plano micrológico lo que existe es un conjunto de acciones que no se pueden ajustar a una ley, ¿no? Una institución, por ejemplo, en el plano micrológico, y cuando nosotros funcionamos de acuerdo con las reglas de una institución, ¿no? Pues ahí funcionamos de acuerdo con algo que es medible, que es cuantificable, etcétera. Y con algo ya, pues, que es legal y que tiene una regla. Pero en el plano micrológico, por ejemplo, cuando estamos en el mundo cotidiano, pues no, porque el hecho de que yo esta mañana me levante y vaya a este sitio en vez de ir al otro, pues es azaroso. Ahí empieza a intervenir el azar. Es que a lo mejor por el camino me encuentro a un amigo y el amigo ese me ha dicho que ha muerto un hermano suyo. Entonces ya no voy donde iba, sino que me voy a otro lugar. Ahí no hay leyes. ¿No? En el plano micrológico no hay leyes. Y sin embargo, pues las sociedades del plano macrológico sigue funcionando según normas, son las normas de conducta, las normas sociales, las normas legales, etcétera, y en el plano micrológico, pues no. Eso es parecido, ¿no? También a esta situación de la física, ¿no? Lo micrológico y lo macrológico, ¿no? Les voy a hablar ahora de otra cosa más rara todavía. Esto ya espero no contárselo a mi hijo nunca, ¿no? Para no desviar, para no llevarlos por mal camino en esta vida, ¿no? Son bromas, ¿eh? Es que los andaluces siempre estamos con las tonterías. Además, hay que introducir en filosofía, hay que introducir chistes y cosas así, porque si no, como es tan densa y están saldrían ustedes corriendo si no los atrapo aquí con los chistes y las tonterías, ¿no? Resulta que dice Deleuze, ese plano micrológico, vamos a ver, ¿qué es el plano micrológico? En el plano macrológico, ahí ya lo tenemos claro, ¿no? Pero el micrológico, ¿qué es? Bueno, el micrológico es un conjunto de intensidades, de fuerzas. No fuerzas en el sentido de la física. Fuerzas, en un sentido filosófico, quiere decir capacidad de afectar. Yo entro en una carnicería a comprar el pollo y estoy afectando ya, quiera o no quiera, porque por mi propia presencia, ¿no? Ya pues las otras personas que están ahí esperando a comprar otras cosas se han dado cuenta de mi presencia, ¿no? La situación ha cambiado. Yo estoy afectando siempre a los demás, aunque no haga nada. Si yo me quedo aquí así ahora mismo, no estoy haciendo nada, pero lo estoy afectando a ustedes porque ustedes pues han venido a oír y dicen, bueno, ¿y qué hace el tonto este ahí callado, no? Claro, entonces, yo siempre estoy afectando y ustedes me están afectando. Nos estamos afectando todos. Bien, pues que esa recíproca afección... ¿Cuánto tiempo me queda, por favor? Todavía casi 15 minutos. ¿Casi 15 minutos? Esto es un milagro. 10 minutos.
Ah, 10. Voy a empezar a relajarme. Bueno, entonces voy a parar un poco. No, sigo. Es reticular. Porque miren ustedes, yo afecto a alguien. Esa persona que queda afectada por mi acción afecta a otra persona. Y aquella otra a otra. Pero se van haciendo cruces, porque a la persona a la que yo he afectado, pues también la están afectando en otra dirección, y a mí me están afectando en otra dirección. A la tercera persona, entonces le vienen ya las dos direcciones de afección de la persona anterior, y esto ya es un lío, ¿no? Es una madeja, es una retícula, ¿no? En la que se cruzan las afecciones. Curiosamente, pues aquí se rompe también el principio de que lo que mueve a la sociedad es el sujeto, que nosotros dominamos, ¿no? Lo que ocurre en la sociedad. Pues no, hombre, nosotros tenemos dominio sobre nuestras intencionalidades primeras. Es decir, yo tengo la intención de ir a la carnicería, ¿verdad? Y entonces yo ahí sí decido, venga, voy. ¿Vale? Pero sobre los efectos que eso ocurra en la red, yo no tengo ningún control. Yo no tengo ningún control. Así que todos participamos de esa retícula, pero todos tenemos intenciones, ¿no? En esa retícula, pero a la larga, nuestras intenciones se nos escapan y tienen efectos que nosotros ya no dominamos. Esos efectos se relacionan entre sí y son los que mueven al todo. Así que la retícula es mayor que el conjunto de los individuos que formamos parte de ella. El todo es mayor que el conjunto de sus partes. Así que lo que nos mueve es una retícula que no tiene un sujeto en particular, que no depende de la voluntad de alguien en particular ni de la suma de todos. Curioso, ¿verdad? Raro, como decía aquí una persona, ¿no? Bueno, pues a esto le llama Deleuze caosmos, porque lo que ahí se produce parece un caos, ¿no? Es decir, bueno, si no controlamos nuestras acciones, porque estas acciones toman un rumbo por sí mismos, independiente de la voluntad mía, de mi voluntad y de las voluntades de cada uno de nosotros, bueno, pues entonces aquí lo que se arma es un caos, ¿no? No, es un caosmos. Es decir, vale, cosmos sería lo contrario de caos. Cosmos sería un orden perfecto, con una regla, ¿no? Un orden ahí cabal, ¿verdad? ¿No? El caos es, pues que aquí no hay ni orden ni concierto, ¿no? Deleuze intenta mostrar que no, que se produce un caosmos, una mezcla. Es decir, el surgimiento de un orden desde el caos. Ay, madre mía, yo no, de verdad, decididamente esto no se lo explico yo a ninguno de mis hijos porque quiero que lleven una vida bien ordenada, ¿no? Un caosmos. ¿Cómo puede surgir el orden desde el caos? Bueno, vamos a extraer de ese rizoma, que es la retícula, la unidad mínima, la relación entre, dos fuerzas, Tú y yo, por ejemplo, usted y yo, que nos afectamos de alguna manera, ¿no? Bueno, pues resulta que en el primer encuentro ya quedamos enlazados, de alguna manera. Enlazados en lo que sea, en una pelea, en una discusión, 3 minutos. En una premura, ¿verdad? Bueno, pues entonces, una fuerza afecta a otra y al afectarla la cambia. Esta otra fuerza, una vez cambiada, afecta a la primera
y la cambia. Esta cambiada afecta a la segunda y la cambia. Y así sucesivamente. De tal manera que no hemos partido de ningún principio, de ninguna orden, sino que el principio de comportamiento se va generando en ese encuentro ahí caótico y, sin embargo, es ordenado. Es ordenado porque la afección que me viene de la otra fuerza implica que yo afecte también y quedo enredado ya en esa reciprocidad, ¿no? Pues esto es un ejemplo de cómo a esto le llama Deleuze síntesis disyunta. Es la síntesis de dos, pero que no los convierte en iguales, sino es una síntesis que se produce por la diferencia, precisamente. Como en un matrimonio, ¿no? Hay una síntesis disyunta, ¿no? El marido afecta a la mujer la mujer transforma al hombre, el hombre a la mujer al hombre, ¿no? Y luego, al final de la vida, nadie es como era al principio, sino que cada uno pues es un poco su mujer, el hombre es un poco su mujer y la mujer es un poco su hombre, ¿no? Es la diferencia lo que los ha enredado. Eso sería una síntesis disyunta, ¿no? Bueno, pues imagínense ustedes, ¿no?, si ahora volvemos al rizoma y pensamos que el rizoma sería un conjunto de síntesis disyuntas que hacen síntesis disyuntas con otras síntesis disyuntas, véanlo tridimensionalmente y esto es complejísimo. El caso es que lo que parecía un caos tiene su propio principio de orden interno espontáneo, ¿no? Eso a nivel micrológico. A nivel macrológico no hay ningún problema. La tesis de Deleuze se vuelve problemática cuando nos dice, mire, lo fundamental que existe es lo micrológico, es decir, este caosmos. Lo macrológico es simplemente una ilusión nuestra, aunque sea una ilusión necesaria, dadas nuestras capacidades cognitivas. Por ejemplo, usted, señora, ya voy terminando, ¿no? Diría Deleuze, usted es un caosmos por dentro, porque es una relación ahí entre órganos, desde el punto de vista biológico, entre órganos, ¿no? Entonces, un órgano está haciendo síntesis disyunta con otro, ¿no? Los pulmones con el corazón, esta síntesis disyunta está haciendo síntesis disyunta con otro, ¿no? Y tal igual. Ahora, desde fuera se le ve como una señora, ¿no? Y se le ve como una unidad, no como este lío de relaciones, ¿no? En realidad, usted es ese rizoma de relaciones. En el plano macrológico es esta unidad que yo veo. Eso es una ilusión óptica, simplemente, pero absolutamente necesaria, ¿no? Así que una piedra, por ejemplo, pues ya termino, ya sí, no me vayas a tirar una piedra, micrológicamente es un conjunto, es un rizoma ahí de movimientos de átomos que están en relación entre sí, es un caosmos, ¿no? Pero exteriormente la vemos como algo fijo y algo ahí determinado, ¿no? Y algo que no tiene ningún movimiento. Es una ilusión. Podría hablarle de otras historias para no dormir, ¿no? Pero se me acaba el tiempo. Gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, podemos dar paso a las preguntas, o si no, planteo yo a los ponentes alguna cuestión complementaria a lo que ellos han presentado. ¿Tenéis preguntas? Sí, hola. No, encendelo atrás. Sí, este va. ¿Qué hay? Buenas tardes. Bueno, en realidad a mí esto, las dos ponencias me recuerdan mucho la frase esta de que el dedo que apunta a la luna no es la luna, ¿no? Yo casi resumiría
Quiero decir con esto que el lenguaje consensuado es un aspecto de la realidad, pero no es la realidad. Y así es como lo veo en realidad, ¿no? Y si nos centramos excesivamente o fijamos nuestra atención en los aspectos o los enredos del lenguaje en sí mismo, como un aspecto intelectual de la realidad, pues puede que nos despistemos, ¿no? De hecho, nuestra relación con la realidad en su totalidad desde muchos puntos de vista siempre va más allá del lenguaje, ¿no? En ese sentido, pues la posmodernidad, a mí, en lo poco que sé sobre ella, me parece una especie de trampa, una trampa del lenguaje más que una filosofía propiamente dicha, ¿no? Y al final, bueno, si tiene un comentario que hacer, seguro que se me ha ocurrido otra cosa que enlaza con esto. Se me ha ocurrido un ejemplo. Imaginemos que que no existiera esto, de la diferencia entre el plano macrológico y el plano micrológico. Un bar español, en cualquier lugar de España, ¿no? Desde un punto de vista macrológico, un bar pues tendría que ser, pues ya está, un lugar, según la descripción, según el concepto, pues un lugar donde la gente va a tomar una cerveza o a tomar algo, una tapa, ¿no? Si eso fuese así macrológicamente, pues entonces sería muy aburrido. ¿Para qué ir a un bar, no? Sería un bar excesivamente nórdico, digamos, finlandés, ¿no? En el que cada uno está sentado en su silla, tomándose su cerveza, sin mirar a alguien, sin mirar a nadie, ¿no? No, la realidad es otra. La realidad es que entramos en un bar y hay un lío ahí de lenguaje, todos hablando. Imaginemos que estamos viendo, ¿no? El Bilbao contra el Madrid, ¿no? Y bueno, un lío ahí de movimiento, de copas, de gente que habla para acá, para allá. Y diríamos, ¿cuál es el bar real? ¿El que me describen a mí en un libro, ¿no? ¿O el que estoy experimentando aquí micrológicamente? Yo diría el micrológico, este es el bar real, ¿no? Aquí es donde yo me siento bien, y esto es un caosmos. Y el otro, pues, es una apariencia, una ilusión necesaria. Tengo que trabajar con ese concepto simplemente, pues, por convención. De hasta qué punto estamos enredados en un problema únicamente de lenguaje, o si hay algo de la realidad en sí, por decirlo de algún modo, que haga pertinente esta clase de distinciones, de discusión, ¿no? Y justamente en el caso de los teoremas de Gödel, se pensó mucho tiempo que las paradojas surgían como un problema del lenguaje, era un problema al que se despreciaba totalmente, ¿no? Justamente se pensaba que las paradojas eran como juegos de palabras, ya desde la antigüedad, ¿no? Y sin embargo, justamente lo que demuestran los teoremas de Gödel es que en esa paradoja había un elemento de lo matemático real que se estaba expresando, ¿no? O sea, esa diferencia de que lo verdadero no puede ser expresado en el lenguaje y que de hecho determina que, y esa era la idea que tuvo Gödel hasta el final de su vida, que la matemática, él tiene la idea platonista justamente, y sus teoremas fundamentan, de algún modo, dan como alguna evidencia positiva, aunque él no lo llegó a formular así con toda claridad porque no confiaba del todo en las consecuencias filosóficas de lo que había hecho, pero avalaban un poco sus teoremas la idea de que hay algo de lo real que no llega a ser tocado del todo por los protocolos o los procedimientos del lenguaje tal como por lo menos son formalizados desde el principio de la historia de la matemática. Es decir, que yo creo que son problemas pertinentes, lo mismo que la cuestión del azar que surge en la física, ¿no? Yo quería decir que esta idea de caosmos que se propone, digamos, con esta especie de neologismo, surge también naturalmente desde la realidad cuando uno tira una moneda al aire. Es decir, uno tira una moneda al aire, al azar justamente, ¿y qué esperaría encontrar? Bueno, cuando uno le hace esa pregunta a los chicos en el colegio, los chicos tienen la idea inicialmente de que el azar es algo así como un desquiciamiento total. Y sin embargo, si uno tira una moneda 100 veces al aire, empieza a advertir que aparecen rachas y que hay una probabilidad mayor del 80% de que haya rachas de hasta 6 caras seguidas o 7 caras seguidas. O
6 o 7 caras seguidas, eso con una probabilidad del 80%, es decir, que hay algo de la racha que es constitutivo del azar, hay como embriones de orden, patrones, que justamente no es el caos absoluto y tampoco es el cosmos, sino que es la aparición de patrones que desaparecen, ¿no? Patrones que aparecen y no se establecen de algún modo. Entonces hay algo ahí también hay un hecho comprobable por cualquiera que se tome con la paciencia de tener una moneda del aire, que está en el medio de los dos mundos, ¿no? Y lo mismo con los fenómenos subatómicos en la física, es decir, que no es solamente una cuestión de lenguaje, sino hay algo del mundo real que nos está diciendo que, bueno, que quizá el lenguaje se tenga que poner a tono con la problemática, ¿no? Hola, buenas tardes. Primero quería agradecerles la ponencia porque me ha parecido muy interesante ambos temas y había una idea que quería lanzarles mediante forma de símil, porque creo que de alguna forma, y es que si los lenguajes los tomamos de alguna forma como códigos, ya sea un lenguaje matemático, un lenguaje filosófico, un lenguaje literario, me ha venido a la idea la imagen de que pudiesen ser pues como lentillas, por decirlo de alguna forma, lentillas, refiriéndome a aquello que has dicho de que el propio sistema no es capaz de completarse a sí mismo mediante el sistema. Si nosotros nos ponemos unas lentillas, vemos, digamos, de alguna forma una serie de información a través de, depende si las lentillas son más gruesas o menos gruesas, vemos más, menos, lo que sea, ¿no? Entonces, si eso que vemos mediante esos códigos, ya he repetido, matemáticos, filosóficos, lo vemos conformado de una forma, mediante una serie de patrones, eso me lleva a pensar también en cómo es eso que dicen de que si un árbol se cae y nadie lo escucha, realmente hace ruido al caer o no. Entonces, de las paradojas y demás. Entonces, los propios lenguajes, no hay algo como códigos de alguna forma que los sostenga en algo que no pueden medir, en algo que no pueden ver. Si el tiempo de alguna forma especulamos con que, también se especula con que nace, y eso ahí mismo se crea, ¿no?, una especie de paradoja en sí mismo, en que algo que lo pretende medir todo tiene un nacimiento. Yo quería llegar un poco a ese punto, ¿no? Es decir, realmente qué función hay entre los lenguajes, qué los apoya y cómo se defienden, ¿no?, delante de paradojas que no pueden llegar a ver más allá. Ahora, tomando tu metáfora de las lentillas, que yo voy a llamar lentes, hay un ejemplo que muestra cómo las cosas podrían ser, qué tan malas podrían ser las cosas en la realidad, ¿no? Que es el ejemplo de la medición de la costa de Gran Bretaña, ¿no? O sea, uno se propone medir la costa de Gran Bretaña, que es muy escarpada, entonces manda primero a un carpintero con un metro rígido de carpintero y toma una medida, y a continuación manda a otra persona con un metro más elástico, y entonces al poder acomodarse un poco mejor a la forma, la medida aumenta, pero a continuación manda a un ratoncito con un metro todavía más chiquito, y cada vez que manda un instrumento de medición más sofisticado, encuentra que los recovecos también por adentro son cada vez más complicados. Entonces yo creo que el juego, por eso yo creo que el conocimiento es una idea de límite que quizá converja algo y quizá en distintos conceptos no converja, ¿no? O sea, que son como intentos sucesivos, aproximaciones sucesivas con distintas ideas, con distintos conceptos, ¿no? Estuvo
la idea de los números irracionales como un límite. En la crisis de los griegos está la idea de aproximación a las soluciones polinómicas, cuando fue la crisis de las ecuaciones polinómicas. Es decir, cada vez que hay una crisis del conocimiento aparece como una especie de rodeo, de aparato ortopédico para de todos modos conocer algo del tema, ¿no? Entonces a mí me parece que el lenguaje se va refinando de acuerdo a una complejidad de lo real, que no llegamos a saber si es una complejidad, en algunos casos inabordable, en algunos casos incognoscible, o sea que nunca vamos a saber cuán complejo era porque no llegamos ni a... Y en algunos casos completamente determinable. O sea, por eso yo, el pequeño escepticismo que me guardo respecto a las tesis generales de posmodernismo es que parece que solo ven la cuestión de los bordes o los límites, mientras que hay fragmentos enteros del saber que pueden ser conocidos o que pueden ser conocidos en el futuro en distintas aproximaciones, ¿no? Por eso a mí me parece interesante no solamente la cuestión de los límites de la ciencia, sino también la delimitación de lo que sí puede ser conocido, ¿no? Bueno, yo contestaría que a los lenguajes les pertenece, en contra de lo que determinaría la modernidad, le es inherente el absurdo. Ningún lenguaje es coherente. Me remito ahora a uno de los grandes filósofos del siglo XX, Wittgenstein. Dice, hay diferentes juegos lingüísticos y cada juego lingüístico pues encierra necesariamente afirmaciones que son absurdas. Por ejemplo, imagínese el juego de lenguaje bancario. Bueno, pues ahí, en ese juego de lenguaje bancario, es completamente absurdo que yo diga que mi mano derecha le presta 500 euros a mi mano izquierda. No, es absurdo, ¿no? Sin embargo, en el lenguaje de la ayuda, pues sí tiene sentido que mi mano derecha preste ayuda a mi mano izquierda, ¿no? Habitamos muchos lenguajes. Cada lenguaje es como un mundo, ¿no? Y habitando muchos lenguajes, habitamos muchos mundos. Esta es una idea postmoderna. En un día entero uno puede vivir muchos mundos. El bancario, el de la amistad, el familiar, ¿no? El de etcétera, etcétera. El caso es que en ninguno de ellos habrá encontrado una coherencia interna perfecta, sino que a cada uno de ellos le pertenecerá también su absurdo y que tenemos que aceptar el absurdo dentro del sentido. Sí, pero yo creo... ¿Se oye? ¿Me oís por detrás? Ahora sí. Pero es que yo creo que, o sea, decir que se habitan muchos mundos es demasiado optimista. ¿Por qué? Porque de alguna manera, y creo que es lo que han querido hacer los postestructuralistas, es, digamos, romper ese cristal blindado que separa la realidad con mayúsculas, ¿no?, de todas esas nuevas posibilidades o microologías posibles, ¿no? O sea, creo que en realidad la lucha es esa, ¿no? Que es muy optimista pensar que es posible vivir muchos mundos. O sea, no sé si me entiendes. Vamos, yo creo que... O sea, que los vivimos, sí, pero que esa realidad con mayúsculas es aplastante, es muy represiva y que ahí está realidad, ya. Sí. Ya. Bueno, con la idea de pluralidad sí estás de acuerdo, es decir, un postmoderno, ¿no? O un postestructuralista rompe con la idea de identidad y suple esa idea con la idea de pluralidad, ¿no? Lo que hay es una pluralidad de mundos que son visiones de las cosas, etcétera, puntos de vista, etcétera. ¿Con eso sí estás de acuerdo? Sí, sí. Vale. Ahora, que se hable de realidad ahí, pues Deleuze sí habla de realidad y también Derrida y cualquier
cualquier filósofo posmoderno. Es decir, no nos creamos que un posmoderno es, pues, ¿cómo se dice? Un perro flauta de estos, ¿no? Que no creen nada, un escéptico. No, sí que hay una realidad. Lo que pasa es que hay que cambiar el concepto de realidad. Sí, con eso, perdona, es que no sé si nos estamos entendiendo, estoy totalmente de acuerdo. Vale, de pues hecho, entonces, no sé. La línea de investigación que nosotras llevamos a cabo es pues estructuralista en toda regla. Lo que ocurre que, o sea, el problema, el conflicto que se plantea es que ese cristal blindado, o sea, realmente lo que tú dices, o sea, es que eso también existe esa parte y además es muy poderosa. Entonces, o sea, desde luego experimentamos otras micrologías, pero de manera bastante, digamos, precaria. Ah, bueno, ya te Me refiero a ese conflicto. Entonces, sí, o sea, sí. que a mí me gusta mucho pensar en la idea de azar, relacionándolo con la necesidad, como hace Nietzsche continuamente, ¿no? Y en esa tirada de dados, apostar siempre por lo afirmativo contra una realidad tan aplastante y contra una voluntad tan nihilista. O sea, solo quería decir eso, que es muy bonito decir que hay muchas posibilidades, pero sabemos que en realidad el monstruo es muy grande. Ahora, perdón, hay algo que yo no acabo de entender. O sea, cuando decís que la realidad es aplastante, siempre es aplastante para algunos y muy agradable para otros, ¿no? En general en la historia de la humanidad. No es, me parece, uniformemente aplastante para todos, ¿no? Hoy a la mañana se va el ejemplo de la bomba de Hiroshima, ¿no? O sea, no fue igual para todos la bomba de Hiroshima. Es decir, en la historia de la humanidad, aplastante siempre ha tenido un sentido muy concreto y determinado. Por eso no alcanzo a entender, porque ni siquiera en la vida diaria de cada uno puede decir que siempre uno está aplastado, ¿no? O sea, creo que hay estas variaciones, estas oscilaciones de humor, de cosas buenas, etcétera. Entonces, no alcanzo a entender esa especie de definición de la realidad como caracterizada por lo aplastante. ¿En qué sentido sería aplastante o en qué se está pensando con lo de aplastante? A ver. Sí, por eso, sí, es la pregunta. Ah, no te dieron el micrófono. Bueno, si es para una aclaración, sí. ¿En qué sentido entiendes aplastante? Porque estamos ya fuera de tiempo. Sí, pienso que la realidad es muy violenta y para una gran mayoría y a nivel planetario, en ese sentido. Me gustaría responderte, se puede responder desde tantos puntos de vista, pero bueno, vamos como te gusta Deleuze, parece, ¿no? Voy a arrancar la respuesta desde el suelo deleuziano. Deleuze distingue entre estados flexibles, que son aquellos en los que el nivel macrológico del estado se va adaptando al nivel micrológico de la sociedad. De otros estados que son rígidos, ¿no? Habla ahí de geometría de estado. En los que el nivel molar, el nivel macrológico, tiende a aplastar, ¿no? Tiende a retener la retícula. El rizoma, el caosmos, tiende a expandirse, es un devenir. En un estado que sea rígido, entonces el nivel macrológico tiende a reprimir, ¿no? Esa dirección de libertad que tiene el nivel rizomático, ¿no? Y lo aplasta, sí, claro. Y la cuestión está, en esto están convencidas todas las corrientes de pensamiento del siglo XX, en que estamos en una sociedad occidental que es aplastante. Aplastante en la medida en que se está imponiendo un orden de muchos tipos, neoliberal, etcétera, etcétera, que no deja un movimiento libre, ¿no?, a la relación entre los individuos. Por ahí. Podría completarse, pero con un par de cañas. Bueno, muy bien. Vamos a dar por concluida entonces esta primera parte de la sesión de vespertina de hoy.
Seguramente, pues, con las dos ponencias que hemos escuchado tenemos más elementos para entender y comprender nuestra realidad, cómo está conformada, cómo la construimos, y también, pues, para acercarnos, digamos, con nuevas miradas a lo que es el tema central de estas jornadas, ¿no? De la relación entre literatura, ciencia, arte, las famosas dos culturas, etcétera, etcétera, ¿no? Hemos visto que hay dos maneras de construir mundo, la construcción moderna de mundo y sus problemas, identificados por Gödel, y la construcción posmoderna del mundo, una construcción caósmica o caóstica. Caosmótica o caosmática, ¿no? En todo caso, son dos maneras de construir mundo muy diferentes y seguramente caben bastantes más. Eskerrik asko denoi entzuteagatik, eta 7 eta 25 dira, beraz 15 minutu barru, dentro de 15 minutos damos comienzo a la segunda parte de la sesión. Gracias a los ponentes. Gracias a todos.